Una de las decisiones más importantes de la vida cristiana es vivir una vida de integridad. En la sociedad actual hay mucha falta de credibilidad en varias áreas de la vida, así que debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Los creyentes somos creíbles y dignos de confianza? Miren, algo impactante para la sociedad son los jóvenes diferentes y distintos al resto. Vivir una vida de integridad es posible. Dios nos llama a ser íntegros, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Este imperativo aparece 8 veces en la Biblia y en Levítico aparece 6 veces, como si estuviera poniendo como prioridad eso, que seamos diferentes al resto. El problema es que la juventud actual no pretende eso. Tienen miedo a ser ridiculizados, burlados y llevan vidas de pecado y cosas así, para poder amoldarse al mundo. La vida de integridad es un llamado de Dios, algo que como creyentes requerimos, y también es de hecho la mejor manera de alcanzar a los perdidos y honrar al Señor. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. La vida de santidad es algo soberano de Dios. Si hablamos de santidad, no solamente hablamos de santidad posicional, porque nos encontramos en posición de santos, que la recibimos cuando Cristo viene en nuestras vidas y nos libera del pecado. Cuando venimos a Cristo, recibimos una posición de santos y nos volvemos íntegros posicionalmente. La Biblia habla de la santidad que debemos mostrar al mundo, una santidad que debe estar en nuestro corazón, mente, propósitos, y finalmente habla de la santidad final que será en el día de la redención, cuando seamos transformados, nuestros cuerpos sean redimidos y seremos puros delante del Señor. Vivir una vida de integridad no es sencillo, pero vale la pena ser diferente. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Según datos históricos, cuando Pedro escribió esta carta y la segunda, había un emperador romano llamado Nerón, el cual era un tirano que acusó a los cristianos de provocar el gran incendio de Roma, ocurrido el 19 de julio del año 64. Entonces los cristianos se convirtieron en enemigos de Estado y comenzó una enorme persecución contra los cristianos por las provincias del Imperio Romano. Pablo y Pedro fueron víctimas de esto. Pablo terminó siendo decapitado y Pedro crucificado. En la actualidad hay una pérdida de la identidad cristiana en la juventud, es decir, es el hecho de que actualmente se ha encontrado una forma de adaptarse, de amoldarse al mundo y seguir siendo creyente. Se puede decir que es como una doble vida. Los cristianos en esa época eran perseguidos por el imperio, por los judíos e incluso por sus propias familias, ya que el hecho de mostrarse cristiano podía llegar a ser que los padres pierdan la patria potestad sobre sus hijos. Les voy a decir una cosa: jugar con el pecado es muy peligroso. Puede que tú digas que lo vas a aguantar, pero no. En algún momento vas a caer y no vale la pena meterse en un terreno tan peligroso como es intentar jugar con el pecado. Es mejor que entregues tu vida a Cristo para que Él te salve y no permita que caigas en tentaciones. Pedro nos muestra unas razones por las que deberíamos entregarle la vida al Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya dije eso. Debido a la gracia de Dios y a la sangre de Cristo, somos parte de la familia de Dios. Dice escogido, así que lo que está diciendo es que nosotros fuimos escogidos por Dios. Este verbo escoger tiene 2 connotaciones en el Nuevo Testamento. La primera es para salvación. Él ya nos escogió para salvación. La segunda connotación es el concepto de vivir una vida con propósito. Mira, tu pasado no importa. Si Dios te escogió es porque tienes un propósito. Si Dios ya te perdonó, tu pasado ya quedó en el olvido. No necesitas andar cargando más con esa culpa ni con esos traumas del pasado. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 14, dice el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí dice que él era blasfemo.
Imagínate que un hombre que antes insultaba a Dios, ahora hable de él en un ministerio y le sirva. Decía que era perseguidor. Sabemos que Pablo, antes llamado Saulo, perseguía a los creyentes, era un enemigo de Dios. Decía que era injuriador, era violento, en su mente había insultos, enemistad contra Dios y violencia, pero Dios lo recibió a misericordia. Así que si Dios ya te perdonó, no necesitas seguir cargando con tu pasado. Pablo también dice que Dios lo fortaleció, porque si tú eres débil, también eres fuerte, porque esa es la forma ideal para que se muestre el poder de Dios. Nosotros no somos autosuficientes. Dios es el que nos fortalece y debemos agradecerle por eso. Pablo hasta el final fue fortalecido para salir de la debilidad. Cristo te perdona y te salva por su gracia y misericordia, y te fortalece para que puedas ser útil ayudando a otros y alcanzándolos para Cristo. Como dice el versículo 14, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. El pasado ya no importa, ahora perteneces a la familia de Dios. Real sacerdocio. El mejor lugar es la presencia del Señor. Un sacerdote real era el que estaba en la presencia del Rey. Nosotros somos un real sacerdocio porque estamos en la presencia del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés fue llamado por Dios para libertar a su pueblo. Él fue criado como egipcio, pero Dios lo llamó, y Moisés se dio cuenta de que su lugar era ser sacerdote de Dios. No perdamos nuestra integridad y seamos sacerdotes reales de Dios, porque somos linaje escogido y también estamos en la presencia del Señor. Necesitamos vivir una vida íntegra porque somos ya ciudadanos del cielo. Tenemos ciudadanía celestial porque Dios nos llamó. Si nos olvidamos del llamado de Dios, nuestra vida se vuelve superficial y Dios nos llama para que nos orientemos a Él y a sus propósitos. Jesús decía, sígueme. Sigamos a Jesús, llevemos esa vida conforme a sus propósitos, llevando fruto. ¿Has oído de David Livingstone? Él fue un misionero del siglo XIX, británico que viajó a África a predicar el Evangelio. Cuando llegó tuvo que luchar con prejuicios y dificultades, ya que había esclavitud en esos tiempos en África y él era un hombre blanco en medio de indígenas negros. Los mercaderes de esclavos quisieron matarlo en varias ocasiones. Su esposa murió, pero eso no lo detuvo. Volvió a África porque el llamado de Dios para él era grande. Después se enfermó, pero aún así continuó hasta que murió. Este hombre logró evangelizar una buena parte de África porque ese era su llamado y él decidió atenderlo. Dios está llamando a vivir una vida íntegra, conforme a sus propósitos. Así que entrégale tu vida al Señor para que te perdone y te fortalezca para cumplir sus propósitos. No abandones la integridad. Atiende al llamado de Dios y ten fe. Pídele a Dios que te perdone para que puedas vivir esa vida íntegra.